Buenos días, profesor. Soy la alumna Abigail Muñoz Loaiza y en esta oportunidad voy a explicar o fundamentar mis respuestas eh, del examen final. En la número 1 nos piden identificar los alimentos que presentan mayor cantidad de aminoácidos esenciales, lípidos esenciales y los carbohidratos de fácil digestión. En mi caso, yo escogí la quinoa, el camu camu y el aguaimanto. Las cantidades de aminoácidos, lípidos y carbohidratos, me he guiado por el valor de la porción de 100 gramos. En el primer alimento tenemos la quinoa, tiene 8 aminoácidos esenciales, 5.56 gramos de lípidos esenciales y 49.2 gramos de carbohidratos. En el segundo alimento tenemos al camu camu, que presenta 3 aminoácidos esenciales, 0.20 gramos de lípidos y 4 gramos de carbohidratos. Y en el tercer alimento tenemos al aguaimanto, que tiene 3 aminoácidos esenciales, 0.70 gramos de lípidos y 11.3 gramos de carbohidratos. Y bueno, aquí hice mi cuadro comparativo. En la quinoa presenta 16 aminoácidos, entre ellos los 8 esenciales, que es para nuestro organismo, como el triptófano, la treonina, valina, lisina, leucina, metionina y fenilalanina, isoleucina. Y el camu camu presenta aminoácidos esenciales como la valina, leucina y serina. Y el aguaimanto es una fruta rica en lisina, metionina y triptófano. Y en los lípidos, la quinoa contiene un total de materias grasas del 50%, que viene de los ácidos grasos poliinsaturados esenciales, linoleicos, el omega 6 y linolénico de omega 3. El camu camu contiene un porcentaje bajo de calorías, aporta fibra y casi no tiene grasa saturada. El aguaimanto presenta un porcentaje de ácidos grasos como los tocoferoles y el esteroles, que ayudan a reducir el colesterol. En los carbohidratos, la quinoa es un carbohidrato simple, el camu camu es un carbohidrato simple y el aguaimanto también un carbohidrato simple. En la pregunta 1 nos piden la cantidad de sustrato que es necesario para alcanzar el 90%. Acá en la concentración del sustrato tenemos a 5 milimolar, en la velocidad máxima 10. Acá después de resolver con la fórmula de la velocidad máxima igual a la velocidad máxima por el sustrato sobre la concentración del sustrato más, entre paréntesis, el sustrato. Tenemos a 45 milimolar como sustrato. Acá en la línea naranja es la referencia en la línea azul es la referencia del 5 milimolar con una velocidad de 10, y en el color naranja tenemos al 45 milimolar con la velocidad del 90% de la velocidad máxima, que es 10. En la pregunta 2 nos piden la cantidad del sustrato que es necesaria para alcanzar el 75% de la velocidad máxima. Acá tenemos los datos, la concentración del sustrato, que es 2 milimolar, la velocidad máxima que tenemos de 30, que pusimos 30, y acá lo mismo que en el problema de arriba, solamente reemplazamos la velocidad máxima por el porcentaje de 75% y la velocidad máxima por el sustrato, y resolvemos y el sustrato nos sale 6 milimolar. Acá en la referencia, en el color azul, representa al 2 milimolar con una velocidad máxima del 30 y en el color naranja del 6 milimolar con la velocidad del 75% de la velocidad máxima, que sería 30. En el problema 3 nos dice que para una cierta cantidad de sustrato un aumento en la concentración de sustrato se puede interpretar como, tenemos como respuesta una disminución. Acá pusimos ejemplos y con los datos del 8 de concentración del sustrato y una velocidad del 10, y acá podemos ver en el gráfico una disminución como referencia, el gráfico está como referencia, y acá hallamos del 8 al 7.14 una disminución. Bueno, y como última pregunta de la número 2 nos preguntan, nos dicen que dos enzimas poseen una concentración de sustrato de 3 milimolar y 30 milimolar. Nos preguntan cuál de ellas será la más sensible a fluctuaciones del sustrato entre 20 y 30 milimolar. Como respuesta tenemos la de mayor concentración del sustrato.
Y acá hemos resuelto en el primero con una velocidad máxima de 10 pusimos, y en la concentración del sustrato en la primera ecuación a 3. Acá hallamos y nos sale 7 milimolar. Acá en el sustrato de la ecuación 1 tenemos a 7, y en el sustrato de la ecuación 2 tenemos a 20. En la ecuación 2 acá hallamos la velocidad, que es que multiplicamos la velocidad máxima por el sustrato entre la concentración del sustrato más el sustrato. Y acá tenemos como respuesta 8,69. Acá abajo tenemos la velocidad máxima con 10 y la concentración del sustrato 30, el sustrato en la ecuación 1, 7 y el sustrato en la ecuación 2, 20. Acá hallamos la velocidad multiplicando la velocidad máxima por el sustrato entre la concentración. Acá íbamos en la velocidad, continuamos, la velocidad es igual a 10 por la velocidad máxima por el sustrato entre la concentración del sustrato más el sustrato de la ecuación 1. Tenemos como respuesta 1.89. Y en la segunda ecuación la velocidad máxima por el sustrato de la ecuación número 2 y la concentración sobre la concentración del sustrato más 20, que es el sustrato de la ecuación número 2, y tenemos como respuesta 4. Y eso sería todo. Bueno, en la pregunta 3 nos piden identificar y explicar cada una de las imágenes de los tipos de comunicación celular. En la primera imagen tenemos a la comunicación paracrina, que se da entre células que se encuentran relativamente cerca, llamadas células vecinas, sin que para ello exista una estructura especializada como lo es la sinapsis, siendo una comunicación local. En la segunda imagen tenemos a los receptores intracelulares, que son componentes de la célula capaces de identificar mensajeros químicos como lo son los neurotransmisores y hormonas. Y estos se localizan en el citosol como también en el núcleo celular, y se diferencian de los receptores extracelulares, que estos se encuentran en la superficie celular porque están los ligandos de estos y no pueden traspasar la bicapa lipídica, mientras que los ligandos de los receptores intracelulares sí pueden. Y en la tercera imagen tenemos a la yuxtacrina, inducción vía uniones GAP, que son células conectadas a través del establecimiento de este tipo de uniones firmes. Pueden responder de forma coordinada ante un inductor que se une a alguna de las células que están comunicadas a través de las uniones que pasan pequeñas moléculas como los segundos mensajeros. En la cuarta imagen tenemos a la comunicación paracrina, que es la que se produce cuando una molécula señal, que es ligando, solo afecta a las células que se encuentran cercanas a ellas y secretando al ligando. Por ejemplo, cuando una persona se raspa la rodilla, las células dañadas liberan histamina, que actúa como una señal paracrina, pues difunde los capilares de las áreas cercanas a la lesión y los hacen más permeables a los glóbulos blancos y los anticuerpos del plasma. Y por último tenemos al óxido nítrico, que participa en el funcionamiento de casi todos los sistemas, como el sistema cardiovascular, nervioso, productivo, respiratorio. Y en el sistema nervioso, el óxido nítrico actúa como mensajero celular y junto con el monóxido de carbono forman la familia de los neurotransmisores gaseosos. Eso sería todo de la pregunta 3. No, perdón. Y abajo tenemos las preguntas. En la primera, mi respuesta es sí, porque ayuda a combatir infecciones o transportar. La pregunta es, ¿crees que la circulación sanguínea es la vía habitual para la comunicación entre las células? Bueno, sí, porque para combatir infecciones o transportar el oxígeno y nutrientes a todas las células del cuerpo, las células tienen que comunicarse entre sí. En la otra pregunta, sí, porque si los receptores se expresan en la propia célula productora de la señal, se denomina señalización autocrina. ¿Qué sentido tiene? Y nos piden un ejemplo para utilizar las señales autocrinas. Mi respuesta es que en la señalización autocrina una célula se manda señales a sí misma al liberar un ligando que une a un receptor en su propia superficie o según el tipo de señal a los receptores dentro de la célula. Y un ejemplo de señales autocrinas se encuentra en las células del sistema inmune. Este sistema se compone de diferentes células y mediadores químicos que tienen la función de reconocer lo propio de lo ajeno. Por ejemplo, la presencia de microorganismos patógenos como lo son las bacterias, virus, hongos, parásitos que tienen el objetivo de eliminarlos o neutralizarlos. Aquí en la pregunta número 4 nos dan como datos que se tiene un frasco de 250 mililitros de vinagre, ácido acético, cuya etiqueta menciona una concentración de 0.5 moles. Y acá, acá para
acá la concentración, para hallar la concentración, el número de ácido acético es igual a 0.1 mol sobre litros y por 50 mililitros sobre 1000 mililitros y por 1 litro. Todo se simplifica y es igual a 5 por 10 a la menos 3 moles. Entonces el número acético sería 5 por 10 a la menos 3 moles. La masa del ácido sobre los moles del ácido acético es igual a 5 por 10 a la menos 3 moles. Y acá tenemos el número acético, que es igual a 5 por 3 a la menos 3 moles por 60 gramos sobre moles, que saldría 0,3 gramos. Y abajo la masa del ácido acético, que es 0,3 gramos, sería acá la concentración de ácido acético, 0,3 gramos sobre 60 gramos y 60 gramos moles sobre 0,01 litros. Y la concentración del ácido sería 0,5 moles. Acá en la reacción de neutralización tenemos a la base más el ácido y que sería, acá presentaría una sal y H2O, agua. De esta muestra de 250 mililitros de vinagre a 0,05 moles se toma de 10 mililitros de ácido, se añade la fenolftaleína y mediante una uretra se obtiene 50 mililitros de NaOH a 0,1 moles para neutralizarlo. Del dato obtenido aquí en la concentración del ácido acético, que es 0,5 moles, para hallar X se hace un aspa simple y sería 0,125 moles del vinagre, que es igual a masa sobre moles. La masa del vinagre sería 7,5 gramos. El porcentaje de ácido acético, que es igual a la masa del ácido entre la masa del vinagre por 100, que sería 0,3 gramos sobre 7,5 gramos. Y esto por el 100%, que sería el 4% del porcentaje de ácido acético. En las respuestas tenemos que la concentración verdadera es de 0,5 moles. En la segunda respuesta no se encuentra adulterado porque está comprendido dentro del rango del 3% al 5% del ácido acético. Y como última respuesta tenemos que el vinagre etiquetado presenta una menor concentración de lo hallado.